Bien, buenos días. Vamos a retomar la clase de hoy, el tema de calidad y producción de software. Y quedamos un reporte llamado CAUS, que en el fondo lo que dice lo que uno tiene que sacar limpio de este informe es que existen varios problemas que a lo largo de estas décadas han afectado el proceso de desarrollo de software. Problemas que fueron identificados por ahí por los 80, 90, y que a pesar de todos los avances tecnológicos que pueden haber existido a la fecha, ya sea el lenguaje de programación, framework y tema de administración de proyectos, aún persisten. Y uno lo puede ver a nivel, por ejemplo, de universidad, cuando los estudiantes tienen que desarrollar software. No desarrollan bien la parte de software. Y a nivel de otras carreras que también tienen otro tipo de proyectos, porque al fin y al cabo todos los trabajos que los estudiantes realizan son proyectos, mini proyectos, pero al fin y al cabo son proyectos. Y como tales, ¿cierto? Tienen sus factores que contribuyen al éxito y al fracaso de aquello. Entonces, nosotros habíamos comenzado la semana pasada, ¿cierto? Viendo esto. Voy a ampliarlo para que se pueda ver mejor. ¿O se ve mejor así? Sí. Ya, entonces lo dejo así. Entonces, nosotros ya lo dejé en una cierta parte, por lo tanto, la motivación es que independiente de la formación profesional, la calidad debe estar presente, desde el inicio hasta el fin. Entonces ya vamos a ver también de que la calidad no es responsabilidad de una persona, sino de varias personas, todas las personas que trabajan en esto que está aquí. Por lo tanto, hay oportunidad dentro del mercado para gente que trabaja y le gusta, ama el tema de calidad. Son los SQA, ¿cierto? El aseguramiento de la calidad del software, ¿cierto? Bien, entonces ya nosotros habíamos visto esa parte, ¿cierto? También habíamos establecido un tema de lo que es los objetivos, ¿cierto? Este es un informe que en el fondo lo que hizo es un barrido desde pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Dónde? Hay en los Estados Unidos. Es donde se produce una buena cantidad de software y se gasta mucho dinero. Bien, continuando entonces, también dentro del objetivo, la idea era también apuntar a que los requerimientos independientes del área donde uno esté trabajando son muy, 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 muy importantes. Es la base, ¿listo? Y es la base, digamos, de todo dentro de un proyecto. Proyecto de construir una casa. Si usted tiene el área, ¿cierto?, para poder construir, el arquitecto no le va a construir nada que usted quiera. ¿Listo? Si usted tiene una casa y hay que remodelarla, alguien tendrá que levantar los requerimientos de aquello para poder hacer entonces la reforma. Y así podemos ir sumando, ¿cierto?, diferentes tipos de proyectos, ¿listo?, a lo largo que uno puede ir abordando dentro de la formación profesional. Entonces, la base es el cimiento, digamos, que sostiene todo, ¿listo?, dentro de un proyecto. ¿Okay? Obviamente que también asociado a los requerimientos hay una serie de elementos que son externos a la empresa o internos a la empresa que de alguna manera restringen también los proyectos, pero son requerimientos también al fin y al cabo, ¿listo? Son requerimientos no funcionales y cosas de ese tipo. Bien, entonces la gente, ¿cierto?, se había dado desde este punto de vista, ¿cierto? Comenzar con un tema de la introducción. Habíamos visto que el foco, ¿cierto?, de esta investigación eran empresas pequeñas, medianas y grandes empresas, que parte de la metodología, ¿cierto?, de trabajo también fue entrevistar, ¿cierto?, a una serie y aquí comienzo a avanzar, una serie de profesionales, principalmente gerentes de proyectos. ¿Listo? Ese era, ¿cierto?, el fuerte, digamos, de este tema de investigación, a quienes fueron consultados. ¿Qué otra cosa más? El foco de la investigación, solamente para ir recordando, es primero determinar es el tema, cuáles son, ¿cierto?, el alcance
de la falla de los proyectos. Se cancelan, continúan, ¿listo? ¿Cuáles son algunos de los factores que inciden en que los proyectos fracasan? Y hay algo que es transversal a todos los proyectos, y ese es la administración, ¿listo? Hay un tema que es importante, la administración de los proyectos. Juega un papel muy importante dentro de todo, ¿listo? Tan importante como el tema de los requerimientos. Si usted no sabe administrar un proyecto, va a tener serios problemas en la vida. Y además, no se trata solamente de una administración de tipo técnica, no, va más allá. ¿Listo? Porque se trata también de una administración cara a cara, ¿cierto? Una administración social. ¿Listo? Porque el desarrollo de software, mantenimiento de software, es una actividad, diría yo, prácticamente un 90 o un 80% social. ¿Listo? El cómo las personas trabajan en conjunto, se van integrando, van conversando, van resolviendo sus problemas, interacción social. ¿Listo? Bien, ya, continúo avanzando. Entonces, en temas de lo que es costos, yo le había dicho entonces de que, claro, efectivamente, ¿cierto? Las compañías que fueron examinadas fueron clasificadas en grandes, medianas, ¿cierto? Y pequeñas empresas. Cada una de ellas tiene, ¿cierto? Un costo asociado al desarrollo. Y en esta tabla, ¿cierto? Que está en esta diapositiva, en la columna central está ahí, ¿cierto? El costo asociado para cada una de estos tipos de compañías. Y después en la columna número 3, la última a la derecha, están, digamos, los ingresos que perciben anualmente este tipo de compañías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la grande compañía tiene, digamos, un orden de ingreso anual de 500 millones de dólares, bastante dinero, ¿listo? Para lo que una empresa maneja. ¿Qué más? Parte de la metodología, ¿cierto?, que fue empleada, como ya le había dicho, vieron, fueron quienes respondieron a estas consultas, ¿cierto? Fueron gerentes ejecutivos de tecnología de la información. ¿Cuántos? Más o menos, ¿cierto? 365 participantes. Ellos representan, digamos, la cantidad de proyectos que sumado en conjunto, que cada uno administra, dan más o menos el orden de 8.380, ¿cierto?, aplicaciones. Bien, estos ejecutivos, ¿cierto?, vienen de diferentes segmentos. Y ahí entonces el segundo tema apunta a que vienen, por ejemplo, de la industria, del banco, ¿cierto?, manufacturera, del retail y cosas de ese tipo, ¿cierto? Son estas personas que, estos gerentes, digamos, de proyectos. ¿Qué más? Para efectos de clasificación, es decir, se toman estos proyectos y estos proyectos son clasificados en tipo 1, 2, 3 y cada uno de estos tipos tiene un nombre. Entonces, tipo 1, proyecto bien sucedido, hasta el tipo 3, que en el fondo fueron proyectos cancelados. Cada uno de estos tiene unas características, es decir, tipo 1 es un proyecto que por ejemplo, ok, fue como se llama, concluido con éxito, pero además de la conclusión del éxito, uno agrega de que, bien, respetó, por ejemplo, el tiempo, respetó el presupuesto que tenía, por ejemplo, asignado. Ya el segundo tipo también dice que es un proyecto que fue completado, pero tiene algunos peros, ¿listo? Es decir, no respeta, por ejemplo, el presupuesto, es decir, se excede el presupuesto asociado al proyecto, ¿listo? También hay un tema de tiempo, es decir, el proyecto debía demorar 2 años y demoró 2 años y medio, 3, no sé, ¿listo? A eso se refiere. Y bueno, además también hay unos problemas con funcionalidad, digamos, que son entregadas y que no están de acuerdo con lo que es las funciones originalmente especificadas. Y el tipo 3, como lo dice ahí, cancelado. Es un proyecto que en algún momento de ejecución simplemente paró, ¿listo? Paró porque posiblemente, primero, ¿cierto?, lo planificado versus ejecutado no van de la mano. Por lo tanto, la gente prevé de que
de que tal vez este proyecto va a demorar mucho más tiempo de lo que está previsto y se va a gastar mucho más dinero de lo que se tiene previsto. Y todavía no se tiene la seguridad de que realmente vaya a funcionar. Entonces la empresa optan por cortar por los senos y decir, ¿sabes qué? Paremos el proyecto antes que tengamos pérdidas y muchos dolores de cabeza. Por favor, ¿alguna pregunta está ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿A qué se debería que el tipo uno, los proyectos exitosos, sean menos, digamos, exitosos que el tipo 2? Porque en el success rate que tenemos abajo sale que de un 16%, de hecho, es menor que incluso los del tipo 3. Ok, lo que pasa es que todas las compañías, tienen problemas. Partamos de la base de eso. Pero hay compañías que en el fondo, las grandes compañías, hay unas que invierten más que otras compañías. Por ejemplo, ellos cuidan de la calidad de inicio a fin. Tienen personas que trabajan en la parte de administración de proyectos. Son personas que planifican, por ejemplo, todas las etapas del proyecto. Son personas que están haciendo un seguimiento del avance del proyecto. Están controlando que realmente, ¿cierto?, los hitos establecidos en la planificación se cumplan, pero se cumplan bien, para evitar un tema de retrabajo. En lo posible, lo que hacen es involucrar al cliente dentro del proceso de desarrollo. No todas las empresas logran eso, ni todos los clientes tienen ese tiempo. A modo de ejemplo, si usted va a desarrollar un proyecto por ejemplo, para un hospital, posiblemente usted tenga problemas, por ejemplo, con si uno de los clientes finales es un médico, posiblemente tenga dificultad porque tal vez los médicos no tienen todo ese tiempo para invertir en el desarrollo, por ejemplo, de un software. Entonces son pequeños, digamos, obstáculos que de alguna manera son piedras en el camino que la empresa de desarrollo de software tienen que hacer. Lo otro es que no siempre las grandes empresas desarrollan proyectos de carácter de tipo administrativo. Estamos hablando de software que uno puede colocar, por ejemplo, dentro de un avión, por ejemplo, que puede colocar, por ejemplo, en la nave espacial, que por ejemplo, el hombre ha llevado, por ejemplo, fuera de la Tierra. Son proyectos sumamente grandes, son proyectos complejos, son proyectos que también muchas veces están ahí en la frontera del conocimiento. Por lo tanto, donde el conocimiento pasado te sirve poco y nada, porque estás ahí en la frontera del conocimiento, no sabes. ¿Listo? Sobre la marcha vas logrando una cierta madurez. Por lo tanto, hay todo un tema que puede diferenciar una de tipo 1 versus una de tipo 2. Si uno va, por ejemplo, a Santiago, se va a encontrar con empresas, por ejemplo, como Equifax, que tiene módulos y cosas de ese tipo, ¿cierto?, a disposición de las personas. Y efectivamente, eso hace que se genere, por ejemplo, un buen ambiente de trabajo. Tendrá sus pros y contras, por ejemplo, pero la forma en que, por ejemplo, organizan los equipos, ¿listo?, es diferente a como tal vez lo pueden organizar aquí en Talca, por ejemplo, ¿listo? Tal vez esas empresas tienen muchos más recursos para poder invertir en un asesor, por ejemplo, que cuide de la calidad de software, por ejemplo, versus que aquí en Talca la persona tiene que ser analista, tiene que ser programador, lo tiene que hacer todo. Además eso tienes que sumar de que tienes que agregar el tema de la documentación. Ni todas las personas, ¿cierto?, tienen esa buena capacidad de redacción, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Y hay que levantar manuales. Y hay empresas que tal vez no lo hacen, entregan el producto, montan un video y sería. Entonces, todos estos elementos de alguna manera van de alguna manera distanciando una empresa de las otras empresas. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, 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 profe. ¿Ya? Entonces, lo que usted tiene que tener cuidado es que el día de mañana, cuando le toque hacer la práctica,
llevar adelante esto que nosotros estamos discutiendo, que es teórico, pero que en la vida real ocurre, ¿listo? Ocurre y que tal vez cuando vaya a la práctica te va a decir, mire, a ver cuáles son algunos éxitos de fracaso que hay dentro de esta empresa. Una buena planificación, posiblemente, por ejemplo, en Orincó, tal vez dice, bueno, podría ser un tema de administración, porque posiblemente una vez a la semana nos reuníamos con el jefe o alguien se reunía con nosotros, estaban atentos a que la parte de infraestructura, por ejemplo, estuviera toda la parte, por ejemplo, de software. Si había algún tema por clarificar, veían la forma de quién respondía a eso en el menor tiempo posible, y eso es bastante importante porque la producción no puede parar, ¿listo? Eso de uno comenzar a desarrollar software es una maquinita. Esa maquinita, ¿cierto? Hay que alimentarla con rendimiento, hay que alimentarla con motivación, por ejemplo, a las personas. Y bueno, y también con flexibilidad desde el punto de vista de la administración de proyectos. En algún momento tienes como jefe de proyecto, tienes que intervenir porque piensas de que las cosas se pueden salir fuera de control, y en otro momento nota que realmente sí hay que dejarle espacio, ¿cierto?, a las personas para poder trabajar, y hay que de alguna manera tal vez delegar responsablemente algunas decisiones que los ingenieros, ¿cierto?, puedan tomar para poder decir, ok, entonces vamos a utilizar esta tecnología para poder desarrollar, ¿cierto?, lo que la empresa quiere y cosas de ese tipo. Bien, lo otro también que se había hablado en esa oportunidad era lo restar, es decir, correcto, que proyecto que comienza una y otra vez, por a veces motivo, porque tal vez la tecnología, comenzamos y el proyecto era incorporar nueva tecnología, nosotros empleamos esta tecnología y nos dimos cuenta en el camino de que realmente esta tecnología, a pesar de que es muy prometedora, todavía es inmadura y tiene poca documentación. Y nos hemos encontrado con una serie de problemas que nos demanda mucho tiempo, ¿cierto? El poder solucionar. ¿Por qué? Porque la comunidad no está ahí, no está madura, y bueno, y ¿sabes qué? Es mejor cambiarlo de tecnología. Y nuevamente, ¿cierto? Ok, vamos a recomenzar. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje? Sería el lenguaje, vamos a suponer, ya. Entonces, todo de nuevo otra vez. Esos son los famosos restart, por ejemplo. Entonces, estos cambios tecnológicos nos pueden afectar y nos llevan a tomar este tipo de, digamos, de decisiones. ¿Listo? Entonces, una compañía puede tal vez comenzar, o un proyecto puede tener varios restart, porque tal vez se equivocó una vez, se puede volver a equivocar otra vez. ¿Listo? Bien, a eso, digamos, se refería. Después nosotros vimos el tema de exceder, digamos, los costos asociados. ¿Listo? Entonces, aquí estaba hablando de que los proyectos de tipo 1 y 2, casi un tercio experimentaron de alguna manera, ¿cierto?, excederse los costos. Y los costos se lo exceden, ¿en cuánto? Van de un orden de 150 a un 200%. ¿Listo? Casi prácticamente duplican, ¿cierto?, su costo. Bien, y ahí simplemente hay una tabla donde dice sobre costos, ¿cierto? Bajo el 20%, aproximadamente el 15%, 15.5% de las personas que respondieron indican que han incurrido, digamos, en esto. Hay otras personas que dicen, no, nosotros entre el 21 y 50%, sí, nosotros hemos excedido eso. ¿Cuánto? Un 31,5%, bueno, más o menos, de forma similar, ¿cierto?, para lo otro. Y ahí hablan de que al final que han accedido un 400 o 4 veces el valor establecido. Son aproximadamente, ¿cierto?, 4.5 personas que respondieron, ¿no? 5 personas. Listo. Lo otro, ¿cierto?, es excederse el plazo. Y ahí entonces tenemos el tema nuevamente de plazo. Generalmente, y ocurre hasta el día de hoy, los proyectos, ¿cierto?, no son terminados los plazos que fueron establecidos. Yo insisto que uno de los problemas claves en esto es el tema de la administración del proyecto. Es clave, ¿listo? Si no hay una planificación, hay un desorden. Todo el mundo opina, el barco tiene muchos capitanes, poco marinero. Entonces cada uno va por su propio lado. ¿Listo? Me tocó verlo en una hackathon que nosotros organizamos.
ya hace 2 años, donde vi, ¿cierto?, que las personas tenían claro lo que iban a hacer, pero después, cada uno por su lado, como que cada uno iba a hacer su propia parte del sistema. No había, no había capital en muchos proyectos, no en todos. En algunos se notaba de que había capital, y de hecho fue uno de los proyectos que ganó la Hackathon. ¿Listo? Personas bastante disciplinadas, ¿listo? Con el objetivo bien claro de lo que querían hacer y cómo iban a hacerlo, cuáles las metas que iban a lograr, cómo se iban a distribuir el trabajo y cómo lo iban a funcionar. Entonces, también está, ¿cierto?, en parte el tema nuevamente presente de la administración. ¿Listo? ¿Qué más? También los proyectos, ¿cierto?, presentan algunas deficiencias y cosas de ese tipo. ¿Listo? Y ahí hay un tema de quienes entregaron alguna deficiencia. Mira, yo presenté un 25% de deficiencia, sí. ¿Cuántos respondieron? Un 4,6%, por ejemplo. Hay algunos otros que prácticamente, ¿cierto?, tuvieron grandes problemas. ¿Listo? Y estamos hablando del orden de 7,3. Ahora, ¿por qué ocurre también este tema de problemas con deficiencia, digamos, en la funcionalidad? Porque muchas veces hay proyectos que pueden estar ahí en la frontera del conocimiento donde ni el propio cliente ni el usuario final saben cómo tienen que estar las cosas. Lo importante es que hay unos objetivos claros, pero a lo largo usted va a saber que como ingeniero los objetivos que se plantean no son suficientes. En algún momento hay que aterrizarlo. ¿Listo? Desde el punto de vista de software, hay que aterrizarlo en requerimientos, hay que aterrizarlo en datos o campos de información que manejan esos requerimientos, porque esos campos le permiten, por ejemplo, al administrador de base de datos ir y diseñar las tablas del sistema. Me permite los requerimientos porque eso le sirve al programador, por ejemplo, comenzar a codificar, por ejemplo. Y nosotros los podemos ver también en alguna otra área. Es decir, si yo quiero construir un motor que esté a la vanguardia de última tecnología, habrán que levantar un requerimiento y uno más o menos ya seguramente habrá visto algunos videos de los vehículos, y los vehículos tienen una infinidad de piezas por dentro y cada pieza tiene que tener su medida, tiene que tener cierto su objetivo y tiene que ser probado una y otra vez para que realmente ver si funciona y funciona bien, por ejemplo. Entonces, muchas veces está en la frontera del conocimiento. Y ahí está. Hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Los autos, ¿cierto?, eléctricos. Y de aquí para acá, ¿cierto?, han habido grandes avances. Por ejemplo, muchas veces, ¿cierto?, tienen estas baterías, digamos, de litio en la parte inferior. Bien, hay muchas empresas que con el tiempo han reducido el peso, por ejemplo, de esas baterías. ¿Por qué? Baterías mucho más eficientes. Y hay todo en este momento, hoy, todo un tema de quién es el líder dentro de este mercado, dentro de este nuevo mercado. En estos momentos, ¿cierto? He visto videos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Alemania. ¿Visto? Muchas empresas todavía no quieren entrar en este tema. Están en una zona de confort, porque ellos piensan de que todavía hay muchas partes en el mundo que por muchos años más van a requerir todavía autos, ¿cierto?, a combustión, ¿cierto?, a benzina, petróleo y cosas de ese tipo. Y al mercado alemán le ha costado en esto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El mercado chino está prácticamente a la vanguardia. Por ejemplo, en Holanda se ha establecido que hasta 2025 todos los autos tienen que ser eléctricos. Entonces va a llegar un momento en que estas empresas alemanas van a sentir, ¿cierto?, ese impacto, ¿cierto?, y esa exigencia, por ejemplo, del mercado. ¿Por qué? Porque tal vez son mejores,
son más eficientes, atentan menos contra el medio ambiente y cosas de ese tipo. Bueno, pero seguramente después vamos a ir identificando de que tal vez estos autos tienen alguna deficiencia y cosas de ese tipo. Entonces, cuando hablamos también nuevamente de eficiencia, entonces el software puede tener problemas con los requerimientos y cosas de ese tipo. Ya, no sé si han escuchado muchas veces los famosos recall que realizan las empresas automotrices, porque tal vez el cinturón de seguridad, por ejemplo, presenta problemas, entonces llaman a los usuarios a hacer un mantenimiento, ¿cierto?, rápido de eso que está ahí. Han habido problemas, por ejemplo, juicios contra empresa automotriz, donde en el fondo se le acusa de que ella es responsable de la muerte de varios conductores, que bajo ciertas condiciones el neumático va y digamos, se rompe. ¿Ya? Eso es un tema que afectaba a la empresa Bridgestone. ¿Listo? Bien, y por ahí, digamos, van estas deficiencias que tal vez están insertas, ¿cierto?, dentro de los diferentes proyectos. Y entiéndase proyectos, ¿cierto? Un auto, un avión, un software, es muy, digamos, abierto. Entonces, ahí después nosotros comenzamos a revisar que los gerentes, ¿cierto?, comienzan a responder y a indicar de que hay alguna razón importante de por qué tal vez los proyectos son bien sucedidos. Entonces, por un lado, ellos consideran de que en el punto número 1 hablan de participación, ¿cierto?, de los usuarios. Necesito que el usuario se haga responsable del éxito o del fracaso del proyecto, pero que no lo deje como ingeniero, ¿cierto?, aislado, que con un objetivo son suficientes. No es así, ¿listo? Por lo tanto, yo creo que también es importante que cuando uno vaya a conversar y establecer, vaya a llevar adelante un proyecto y converse con los clientes, le haga saber, ¿cierto?, mismo que lo sepa, de que el éxito o fracaso, ¿cierto?, de este proyecto, en parte, los necesita, digamos, de la participación de los usuarios, del cliente y de los usuarios finales, ¿listo? Y establezca que como cliente, ¿cierto?, quien dentro de una organización paga y sabe hacia dónde tiene que ir, ¿cierto?, el proyecto. Y los usuarios finales son aquellas personas que realmente van a usar el producto, ¿listo? Entonces, a nivel de software, podríamos hablar de que tal vez la universidad le encarga a una empresa el sistema de biblioteca. Entonces, tal vez, por ejemplo, el jefe de biblioteca es el cliente y los usuarios finales son todos los bibliotecarios abajo, ¿cierto?, que están haciendo uso de aquel proyecto. Ellos también, ¿cierto?, tienen algo que decir, porque ellos, al fin y al cabo, son los que van a utilizar este producto y van a lograr que la empresa mejore los productos o los servicios que ella está entregando. Bien, el segundo punto, ¿cierto?, aborda e indica de que tiene que haber, ¿cierto?, un apoyo de la administración, ¿listo? Y ahí también es otro tema importante, es decir, nuevamente, ¿cierto?, salta, digamos, a la palestra de que la gestión de proyectos resulta ser un tema clave dentro del suceso de un proyecto. Y tercero, ¿cierto?, es que se deben tener requerimientos, ¿cierto?, claros. Ya a lo largo del tiempo yo le he dicho a los estudiantes, ¿sabes qué? ¿Usted va a trabajar como analista de sistemas? Sí, muy bien. No se olvide que usted forma parte de una cadena, ¿cierto?, de valor, donde usted lo que va a hacer es tomar una especificación y esa especificación tiene que tener claro de que tiene que servirle al administrador de base de datos, tiene que servirle al programador, le tiene que servir a la gente de prueba. Por lo tanto, cuando usted redacta un documento, piense en esas 3 personas, por lo menos. Y muchas veces, bueno, ¿y cómo pienso en el programador? Bueno, usted levanta los requerimientos, usted establece los campos de informaciones que ese requerimiento va a administrar, usted establece las restricciones que va a tener ese requerimiento asociado, usted le dice para qué usuario final va dirigido ese requerimiento,
usted le diseña la interfase gráfica para cada requerimiento y de esa forma usted está ayudando al programador. Porque el programador, por un lado, no tiene por qué pensar cómo se tienen que estructurar las informaciones. Porque tal vez el programador no tiene acceso al cliente, fue el analista del sistema. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Que para cada requerimiento usted establezca, ¿cierto?, cómo van a distribuir la información. En algunos casos usted se va a encontrar de que, ¿sabes qué? El cliente dice, necesito de que estas guías que nosotros usamos sean implementadas tal cual, ¿cierto?, en el sistema. Ah, muy bien, entonces no hay que diseñar, solamente habrá que decir que en este requerimiento se debe implementar la guía número 4, anexo 3. ¿Listo? Y ahí está, tal cual. Tal cual. A veces parece simple, pero cuando tú le das a las personas trabajo y le dices, mira, ahí está la interfase, necesito que la interfase sea tal cual. De esa forma tiene que ser, porque de esa forma las personas trabajan. Y las personas después llegan con una interfase que no tiene nada que ver, o muchas veces tiene poco que ver. Y bueno, y ha pasado, me ha pasado a mí como profesor, que los estudiantes justamente tienen este tipo de problemas, ¿ya? Porque ellos suponen que, y bueno, en ese de suponer está el error. Tienes que preguntar, mire, yo tengo estos campos de información, ¿es así? Sí. ¿Y la interfaz es de esta forma? Sí, correcto, ya, muy bien. ¿Cuál es la ventaja de todo esto de tener requerimientos claros, una interfaz ya diseñada? Porque esto que usted escribe, ¿qué le va a permitir? En algún momento, nuevamente, validar el conjunto, ¿cierto?, de reuniones que usted tuvo con el cliente. Dice, ¿sabe qué? Usted, ¿cierto?, analista de sistema, llama a Pepito Pérez, ¿cierto?, su usuario final, Pepito Pérez, mira, ¿qué es lo que tenemos? Hemos tenido una serie de reuniones y estos son los servicios que el sistema va a tener. Me gustaría, ¿cierto?, que nos sentáramos juntos para poder validarlo. Y comencemos. Vamos por perfil. Bien, perfil secretaria. Estos son los servicios. Dentro de estos servicios, estos son los campos de información que ella va a poder manipular. Y esta es la interfase gráfica asociada a aquel requerimiento. Bueno, y el cliente, en este caso, y el usuario final, va a poder revisarlo, tendrá su tiempo para poder ir y verificar. Si le dices, ok, excelente, sería ideal. Pero si le dices, ¿sabe qué? Aquí hay un problema, un problema. Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? Establecer acuerdos. Muy bien. ¿Cómo resolvemos esto? Hay que agregar estos campos de información. Perfecto, ese es el acuerdo. Y este otro, segundo acuerdo, aquí hay que eliminar estos campos de información. Entonces, lo eliminamos, listo, eliminamos la interfase gráfica. ¿Sería? Ya, entonces tenemos un acuerdo ya para comenzar a trabajar. Sí, perfecto. Y de esa forma vamos logrando ciertos requerimientos que sean claros. Ahora, muy importante porque ya a muy temprana, digamos, edad del desarrollo de un sistema, usted ya le está mostrando cómo será entregado, ¿cierto?, allá al final el sistema. La persona no tiene que imaginarse, el usuario final no tiene que imaginarse las interfaces gráficas cómo van a ser. Ya fueron diseñadas ya. Y el programador va e implementa. ¿Y quién va a estar encargado de las pruebas? Va a tomar estos requerimientos y va a verificar de que realmente todas las operaciones funcionan bien, por ejemplo. Y que todas las funciones también están ahí, y todos los campos de información y cosas de ese tipo. Ya, por eso es que es importante, ¿cierto?, el tema, ¿cierto?, de requerimientos claros, ¿listo? Sentencias claras. Bien, entonces en esta tabla las personas de alguna manera lo que hacen es decir y ponderar que estos son factores que contribuyen, digamos, al éxito de los proyectos. Bien, el primero, ¿cierto?, es lo que acabamos de ver. El segundo, también ya lo discutimos, ¿cierto?, la gestión de los diferentes proyectos. Es importante, un tema que también es relevante,
¿Qué es lo que se espera que cuando uno sea un gerente gerente de proyecto, o gerente ejecutivo, o simplemente un administrador de proyectos? Es que con el tiempo, a lo largo, ¿cierto?, de su vida profesional, usted vaya adquiriendo habilidades no tan solo técnicas, sino también habilidades blandas. Tiene que saber escuchar a las personas, tiene que usted como administrador de proyectos saber interpretar no tan solo lo que la persona dice, sino que también lo que el gesto dice. Muchas veces las personas se sientan, miran, mueven los brazos, mueven el rostro, y eso muchas veces está diciendo otra cosa. Está diciendo incomodidad, por ejemplo. La gente se siente presionada y cosas de ese tipo. Por lo tanto, también hay que saber interpretar esto. Hay que saber conversar con las personas, hay que saber tratar a las personas, hay que saber reconocer las cosas positivas que también las personas hacen. Y no solamente reconocer las cosas negativas que ella realiza. No. Tiene que tener una mirada, ¿cierto?, mucho más amplia. Si usted está pensando de que solamente el hecho de usted tener habilidades técnicas lo van a habilitar, ¿cierto?, para ser un gerente de proyecto, está muy equivocado, porque se va a dar tropezones una y otra vez. Porque usted, ¿cierto?, para poder dar orden, lo que usted va a tener que hacer es conversar con las personas, hacerle entender a las personas. ¿Listo? Y eso no es simple, no es una tarea fácil de hacer. Bien, 4, ya el 3 ya lo hemos discutido, lo vimos anteriormente. El 4, bueno, el 4 nuevamente es un tema de un problema de gestión, ¿listo? Una apropiada, ¿cierto?, planificación. Tome el MS Project y planifique, ¿listo? Planifique las tareas todas las tareas que se van a hacer y establezca etapas. Etapas del tipo 1 mes, 2 meses, 3 meses, y comencemos a estructurar, ¿cierto?, las tareas y quiénes van a ser los responsables y cosas de ese tipo. A quienes van a ser los responsables de llevar adelante, ¿cierto?, algunas tareas. Número 5, ¿cierto?, el tema de las expectativas, digamos, realistas. Comprométase con cosas que realmente, ¿cierto?, su equipo de trabajo pueda lograr, o que usted pueda lograr en un determinado tiempo, lapso de tiempo. Eso es importante. El 6 es que lo que te dice es, te orienta. ¿Sabes qué? Lo que tienes que hacer es dividir y establecer puntos de visibilidad y de acompañamiento de tu proyecto. ¿Cómo es eso? Bueno, realiza entregas en lazos pequeños. Bueno, puede que tal vez todos los lunes entreguemos una versión interna y a cada 2 semanas una versión externa. Llamamos al cliente, al usuario final, a cada 2 semanas y le presentamos los avances. Pero internamente nosotros lo hacemos semana a semana. ¿Por qué? Porque como buen gerente de proyecto, no voy a esperar 2 semanas para ver junto con el cliente que nos fue bien o nos fue mal. No, digo, bien, me interesa, ¿cierto?, cuál es el compromiso hasta el próximo lunes. Si hoy es lunes, perfecto, muy bien. Y hasta allá voy a saber si esto sí, para la segunda semana vamos a lograr cumplir la meta establecida para el cliente. Y ahí usted tendrá que apretar la mano o dejarla quieta, ¿listo?, con el trabajo, ¿cierto?, que están desarrollando sus subordinados. ¿Okay? Bien, lo otro que es importante, el número 7, es el tema de las competencias que tenga el staff. ¿Listo? Aquí es muy importante también entender de que las competencias no solamente se refiere a que yo sé el lenguaje de programación. No, también se refiere a que usted sea multiparadigma. Pero eso es técnico. ¿Qué es lo que busco? Gente con capacidad intelectual, ¿cierto?, para poder, por un lado, ¿cierto?, asumir nuevos desafíos, que tenga las capacidades para poder hacer eso. Oye, esta persona es brillante y si tú le das para aprender ese lenguaje de programación, lo va a aprender porque tiene las habilidades. Ese tipo de personas estoy buscando.
No estoy buscando un especialista en Java o un especialista en no, no. Estoy buscando una persona que pueda trabajar bajo presión y pueda lograr ciertas cosas que no se han hecho. Y bueno, y lo hay. Esto, si usted comienza a buscar, ¿cierto?, el tema de las historias que hay detrás de Facebook y cosas de ese tipo, ellos han tenido una serie de problemas. ¿Esto? ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene Facebook algo así como 800 y tantos millones de usuarios. Facebook inicialmente fue desarrollado en PHP, pero con MySQL. Pero la tecnología llegó un momento que también llegó a su límite. Por lo tanto, se tuvo que hacer algunos ajustes, intervención, y ahí nuevamente Facebook llama a su lead de ingeniero. Tiene un lead, digamos, de ingeniero altamente competente, y esto le plantean soluciones y lo resuelven. Bueno, y sacaron adelante, ¿cierto?, el tema digamos, el tema de la compañía, porque había muchos temas de retraso, mucho consumo de recursos, que PHP por sí solo no daba abasto. Entonces, hay eso. El tema, por ejemplo, de chat, por ejemplo, que se tenía implementado, se tomó y se cambió por otro, por ejemplo, se cambió por Erlang, y así por delante. ¿Por qué? Porque los ingenieros, ¿cierto?, dicen, bien, Erlang, ¿cierto?, es la mejor tecnología para poder soportar el tema de chat. Y bueno, ¿y por qué? Porque, bueno, ellos saben de que esto, Erlang, viene del mundo, ¿cierto?, de las telecomunicaciones y el tema de Switch, y ha trabajado por miles de años, para decir por muchos años, lo ha hecho muy bien. Y el mecanismo de concurrencia, ¿cierto?, que es un modelo de actores, trabaja excelente, no se cae, no hay problema de concurrencia. A diferencia, ¿cierto?, de otras cosas que uno puede encontrar tal vez en el modelo de hilo que tiene Java, y que en algún momento a veces hace que el sistema colapse. ¿Listo? Esa es la competencia. Esa es parte, digamos, de la competencia del staff. ¿Listo? Saber cuáles son algunas tecnologías que se podrían usar para dado un problema. Es decir, esta es la tecnología. Bueno, habrá que contratar después a la gente para poder hacer esto, por ejemplo, en aquel lenguaje de programación y cosas de ese tipo. Yo les invito a ustedes a que cuando ustedes tengan tiempo libre, escuchen de YouTube ciertos materiales de empresas que están probando tecnología y cosas de ese tipo. Si ustedes tienen la posibilidad, busque ahí, hay una empresa llamada Paradigma Digital, que en términos de lenguaje de programación, en términos de otras tecnologías, va mostrando cómo ellos lo han hecho, algunas dificultades y cosas de ese tipo. Todos estos trabajos vienen de la empresa, por lo tanto, todo suma, ¿sabes? Todo suma de lo que estas personas hablan. Por lo tanto, también es importante. Y eso ciertamente va a ayudar a mejorar sus competencias. ¿Listo? Porque usted no necesariamente, usted necesita manejar la tecnología, pero usted necesita saber de que aquella tecnología tiene estos beneficios, tiene más beneficios que contra. Por lo tanto, ese conocimiento usted lo puede asimilar y en algún momento, como jefe de proyecto, tomar aquella decisión. ¿Listo? Bien, lo otro es comprometerse con el octavo, comprometerse, digamos, con cosas que realmente tú sabes hacer. ¿Ah? Yo como, como empresa que desarrollo aplicativos de carácter administrativo, no voy a comprometerme a hacer sistemas, ¿cierto?, que vayan a ser puestos dentro de un avión. No tengo las competencias. No es mi, no tengo esa pertinencia. ¿Listo? Bien, después ya en el 9 dice tener una visión clara, objetivo y visión clara de lo que se quiere. También es otra cosa importante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Listo? Pero hacia dónde vamos es importante, pero de ahí para allá, nuevamente necesito requerimientos, necesito tareas, necesito personas, necesito proceso, necesito, ¿cierto?, lo que es mucho más importante, el recurso humano. ¿Okay? Bien, y hablando de recursos humanos, el 10 justamente habla de eso. Necesito, ¿cierto?, un conjunto de personas, ¿cierto?, que esté
focalizada, ¿cierto?, dentro de su trabajo, que le guste trabajar, que trabaje arduamente. Y ahí está. Si uno tiene la posibilidad de visitar, ¿cierto?, el tema de los centros del centro de Google, por ejemplo, tiene los espacios para la gente estar focalizada, tiene los espacios para la gente poder entretenerse, y tiene los espacios, ¿cierto?, para la gente trabajar duro o motivar, ¿cierto?, a que trabaje duro. Es decir, la empresa le proporciona, ¿cierto?, un espacio que le permite simular su segunda casa. Hay espacio, ¿cierto?, para descansar, hay espacio para tomar café, hay espacio para comida, lo tienes. Si estás cansado, puedes ir y jugar y cosas así, y después retomas tu trabajo y funciona. ¿Cierto? Bien. Eso es, ¿cierto?, con respecto a la parte de lo que es, estábamos hablando, ¿cierto?, de factores que contribuyen, ¿cierto?, al éxito o fracaso. Bien. Los factores, ¿cierto?, que causan que los proyectos, ¿cierto?, sean de alguna manera, tengan problemas. ¿Ah? En el fondo es eso. ¿Qué es lo que es el número uno, ¿cierto? ¿Ok? Falta, digamos, de información por parte de los usuarios, participación por parte de los usuarios. Número dos, especificación, ciertos requerimientos incompletos, ¿ya? Eso ya lo hemos de alguna manera tratado. El 3, yo creo que es importante. El 3 es, tenemos que aprender a convivir con los cambios. Los cambios, ¿cierto?, van a ser parte de cualquier ingeniería. Por lo tanto, hay que aprender a, insisto, a convivir. Y esto, si ustedes se fijan, hay un 11% de las personas que dicen que efectivamente, ¿cierto?, hay cambios. ¿Listo? Eso ocurre porque también tanto el cliente como el usuario final, en la medida que uno va avanzando en el proyecto, logra una mayor madurez hacia lo que ellos pretenden. Y junto con eso, ellos consiguen identificar de que realmente, ¿cierto?, el sistema también podría tener A, B, C de funcionalidades nuevas que no habían sido previstas, que tal vez durante el transcurso de desarrollo del proyecto, la competencia sacó algo que le gustaría que fuera incorporado, ¿cierto?, dentro de este sistema para no quedar o ser menos que la competencia. Bien, a eso, ¿cierto?, se refiere. Número 4, falta, ¿cierto?, de apoyo ejecutivo, lo que ya habíamos hablado. Nuevamente es un problema, ¿cierto?, de gestión de proyectos. ¿Listo? Bien, entonces, si uno mira, problema de gestión de proyectos, la falta, ¿cierto?, de participación del ingreso de información, por ejemplo, de usuario, la especificación de requerimientos de sistema, es un problema de administración, ¿de qué? De un rol dentro del equipo de trabajo. ¿Qué más? Tecnología. La parte de tecnología, ¿cierto? Incompetencia, digamos, tecnológica. Bueno, y eso y ocurre porque muchas veces se intenta trabajar en la frontera del conocimiento. Y eso puede ocurrir de que realmente, ¿cierto?, no exista toda la información, toda la experiencia, ¿cierto?, que se necesita para poder llevar adelante eso que está ahí. Apareció un lenguaje de programación y uno dice, perfecto, ya, usémoslo. Pero se puede encontrar con el problema de que efectivamente, ¿cierto?, no se maneja toda esa tecnología que está por detrás de aquel tema. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de toda la tecnología, ¿cierto?, que significa montar un blockchain, por ejemplo. Hay todo un tema por detrás de cómo los libros que han escrito, de cómo se hace y qué tecnología se debe emplear, cómo, y los conocimientos también desde el punto de vista, ¿cierto?, de la estructura de datos, de las informaciones, cómo se distribuye. Tal vez en algunos proyectos y en algunas empresas no están esas competencias. Tal vez esas competencias incluso todavía para poder trabajar con hardware, por ejemplo. Hardware tal vez mucho más avanzado y cosas de ese tipo. Bien, número 6, apunta, ¿cierto?, a la falta de recursos. Y eso también, cuando hablamos de recursos, pueden ser recursos tecnológicos, pero también los recursos humanos y también los recursos financieros para poder llevar adelante esto. Tengo un proyecto, necesito contratar un cierto perfil de ingeniero.
con 4 años de experiencia, por ejemplo, en temas de Erlang. Estamos hablando de una empresa que desarrolla videojuegos y que por debajo permite la comunicación, ¿cierto?, entre los jugadores. Y se prevé de que en este tipo de juegos y que a nivel mundial van a participar millones de personas, por lo tanto necesito abajo un mecanismo eficiente de chat. Y lo que sabemos de que Erlang es el lenguaje que te permite hacerlo sin problema. Muy bien, ¿cuánto cuesta hoy, cierto, contratar un programador Erlang? Y si uno mira en Chile, tal vez habrán pocos. Son pocos tal vez los que están programando en eso. Por lo tanto, es caro. Hoy en día el mercado está pagando muy bien para las personas que saben, por ejemplo, React Native. Y hay ejemplos de gente que está trabajando en otros países porque le apareció la oportunidad y le dijeron que sí, perfecto, y se fueron. Por saber React Native, por ejemplo. Entonces, tenemos todo ese tipo de temas que se necesitan, digamos, considerar. Se necesitan servidores, ¿listo? Puede que tal vez el sistema tal vez demasiado complejo y que va a ser realizado, ¿cierto?, en un tipo de servidor. Nosotros como empresa necesitamos manejar esos servidores porque sobre ese servidor, ¿cierto?, tiene que desarrollarse el producto. ¿Listo? Porque tiene unas ciertas características, tal vez el servidor. Por lo tanto, necesitamos que sean ahí. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido de que tal vez se han desarrollado proyectos en otros servidores que después llevados a otros servidores han presentado alguna dificultad? O el reuso de código que funcionaba, por ejemplo, funcionaba muy bien, cuando he llevado a otro ambiente, cambia. El tema de lo que sucedió con el tema de Overflow, esto, que permitió y que llevó y que lamentablemente, ¿cierto?, fallecieron personas cuando explotó, digamos, una aeronave espacial. Un problema de overflow fue una de las causantes de eso que está ahí. Bien, y eso ocurrió porque hubo un reuso de un código de que fue probado dentro de un ambiente con una cierta tecnología que después, cuando se hizo el reuso de ese código y se colocó en otra máquina, no se le hicieron las pruebas pertinentes. Y eso derivó en ese desastre. Bien, ¿qué más? Número 7, ya estamos hablando conversamos ya de lo que son las expectativas, ¿cierto?, un poco realísticas. El 8, ya conversamos también el tema del objetivo, ¿cierto?, un poco claro. Los tiempos de entrega, los tiempos no son los mejores, digamos, por lo tanto también debe tener cuidado. Esto como que de alguna manera haga ciertos lapsos cortos, digamos, de entrega. O que le diga a una persona de aquí a 2 meses lo entrego, sí, sabiendo de que tal vez eso no es así. ¿Listo? La nueva tecnología también te puede jugar una mala pasada, ya sea a nivel de hardware o a nivel de software. ¿Listo? Son tecnologías que son nuevas, pero muchas veces presentan algunas dificultades, por lo tanto, igual. Hoy, digamos, van apareciendo, ¿cierto?, los servidores y han presentado problemas, por ejemplo, los servidores, que los sistemas operativos tienen problemas de seguridad, por ejemplo, y eso permite ingresar, por ejemplo, los servidores, por ejemplo. Y así vamos sumando problemas que van ocurriendo, digamos, en el mundo de desarrollo de los proyectos. ¿Qué más? Causas de por qué tal vez los proyectos son cancelados. Ya, requerimientos que están incompletos. Es uno de los que ya habíamos discutido anteriormente. Y bueno, la falta de participación de los usuarios. ¿Ya? O sea, llega un momento en que tal vez dentro del proceso no puedes continuar avanzando porque no hay información, no está el usuario ahí para poder validar, para poder participar y poder ayudarte, ¿cierto?, en el progreso de ese proyecto. Bien, algunos factores que causan que los proyectos estos sean cancelados y cosas de ese tipo.
Ya, el primero, ¿cierto? Ya lo vimos, un requerimiento incompleto, ya fue discutido anteriormente. El segundo también de la misma forma, ¿cierto? El tema de falta de participación, ¿cierto? Envolvimiento de los usuarios. Tercero, ¿cierto? La falta de recursos, también lo hemos abordado, ¿cierto? El cuarto, expectativas poco realísticas, comprometerse con plazo, con cosas que no puedes cumplir. El quinto, ¿cierto? Habla de también un problema de administración de proyectos. El apoyo, ¿cierto?, que debe tener del gerente de proyecto, debe estar preocupado de que el grupo tenga los insumos, ya sea de hardware, ya sea de software o de recursos humanos, para poder entonces continuar progresando. El 6, el mensaje: hay que aprender a convivir con los cambios. ¿Listo? Los requerimientos no se pueden congelar. Es recomendable, pero con el tiempo sabe de que pueden cambiar. 7, problemas de gestión de proyectos, falta de planificación. 8, nuevamente, tal vez ya no necesitas más de lo que ya está, ya ha pasado suficiente tiempo, ya no necesito más esto que está aquí. 9, falta, ¿cierto? Dice de gestión de TI. Nuevamente, ¿cierto? Es un tema de la tecnología que se puede necesitar, ¿cierto?, para poder llevar adelante los proyectos. Y el 10, ¿cierto?, el tema de tecnología que ya simplemente eh, presenta o quedó obsoleta o que presenta ciertas dificultades para poder trabajar, ¿cierto?, dentro de los proyectos. Entonces, ahí hay varios problemas que ya de alguna manera han sido repetidos, han sido explicados, digamos, anteriormente. Para ir terminando, ¿cierto? Están algunos problemas, ¿cierto? Algunos problemas, digamos, de carácter, caso de estudio, perdón, que han sido un éxito y fracaso. Entonces aquí, uno, ¿cierto? Es el tema de- del departamento, digamos, de motores de vehículos. Esto comenzó aproximadamente por ahí, por 1987, y ellos, después de unos par de años, en 1993, después de haber, dice, gastado 45 millones, terminaron de cancelar el proyecto. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Y aquí uno tiene que destacar los problemas. Primero, ¿cierto?, es lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, hay un problema de participación, ¿cierto?, de apoyo de los gerentes ejecutivos de proyectos. Lo otro, ¿cierto?, es no habían, digamos, usuarios involucrados dentro de este proyecto. Una un problema con la planificación, una planificación bastante pobre. También es relevante, es decir, planificar todas las tareas que se van a desarrollar a lo largo de unos par de años fue un problema. También el tema de una pobre especificación, digamos, del diseño, de cómo el motor debería estar construido. Este proyecto, en el fondo, lo que buscaba desarrollar, digamos, un motor con las últimas tecnologías. Por lo tanto, uno de esos problemas fue el tema de qué es de lo nuevo, digamos, qué de lo nuevo de esas tecnologías emergentes se deberían, ¿cierto?, incorporar dentro de este motor. No estaba claro, por lo tanto ahí se generó, ¿cierto?, un problema de diseño. Y bueno, la otra es que los objetivos, digamos, no estaban o no fueron claros. Entonces estamos hablando nuevamente de un proyecto de 45 millones de dólares. Esto que en el fondo se perdieron esos 45 millones. Otro problema y otro proyecto que presenta fracaso. Que en el fondo, ¿cierto? Aquí lo que tenemos una aerolínea que en el fondo establece un juicio contra una empresa que está encargada, ¿cierto?, de hacer el tema de prestación o de arriendo por ejemplo, de autos. Y bueno, y también encargada también de hacer un sistema de reserva, y que estos trabajaran en conjunto. Después de haber gastado 165 millones, digamos, de dólares, el proyecto también, ¿cierto?
se canceló. Imagínense, 165 millones sacado a pesos chilenos, es una enormidad, cantidad grande de dinero. ¿Cuáles son los problemas que de alguna manera afectaron y que llevaron a fracasar este proyecto? Nuevamente, ¿cierto? El tema de apoyo de la parte de los gerentes de proyecto. Segundo, ¿cierto? Un problema con los requerimientos, es decir, requerimientos que estaban incompletos. Cuarto, es la falta, ¿cierto?, de participación de los usuarios. Como se trata de un sistema de reserva de hotel, un sistema de arriendo de vehículos, se necesita personas que participen y que digan cómo este sistema de reserva tiene que ser hecho. Cómo se reserva, se hace la reserva dentro de un hotel, qué tipo de cosas uno puede reservar dentro de un hotel, con cuánto tiempo de antelación se debe reservar, por ejemplo, un vehículo, y cómo se reserva un vehículo, y qué tipo de vehículos, ¿cierto?, se van a manipular, por ejemplo, y qué condiciones se tienen para hacer el préstamo o el arriendo de cada uno de estos vehículos. Posiblemente estamos hablando de gente que son clientes de hoteles como el Hilton, Marriott. Son personas que tienen, digamos, un poder económico bastante alto, por lo tanto, estamos hablando de posiblemente vehículos y reserva de habitaciones de alta gama y cosas de ese tipo. ¿Qué más? Y lo otro, ¿cierto? El tema de los cambios constantes que se fueron realizados, digamos, a los requerimientos y a la especificación. Bien, eso es un ejemplo de proyectos que han fracasado, pero hay otros proyectos que sí dieron cierto. Y aquí, este es simplemente un sistema de reserva, ¿ya? Que se hizo con un bajo presupuesto, es decir, estamos hablando de 15 millones, que fue un éxito. ¿Y cuáles fueron los factores, digamos, que contribuyeron al éxito? Participación de los usuarios, participación, ¿cierto?, o apoyo de lo que es la gerencia ejecutiva, requerimientos claros, ¿listo?, una planificación, ¿listo? Y lo otro que habíamos dicho anteriormente, pequeños, ¿cierto?, hitos. Milestones, ¿cierto?, son los hitos. Los hitos, ¿cierto?, entonces son los puntos de visibilidad, ¿cierto?, de tu proyecto. Como empresa podemos decir que los hitos tienen que demostrarse semana a semana, o a cada 2 semanas, o a cada mes. Eso va a depender del tamaño y complejidad del proyecto. ¿Listo? Bien. Banco Itamaraty de Brasil también hizo un nuevo sistema, digamos, de agendamiento de reserva para poder programar el tema de los presupuestos y cosas de ese tipo. Y bueno, fue un éxito. Se gastó, entre comillas, poco dinero en comparación a otros proyectos. Algunos elementos que son importantes considerar en el éxito de este proyecto. El primero, ¿cierto?, apunta a que tener una clara visión de lo que se quiere. Esto está bien documentado en su plataforma, ¿cierto?, que ellos manejan. ¿Qué más? Envolvimiento, digamos, también a todo nivel, digamos, del banco. Es decir, desde el gerente hasta el usuario final. Y todo lo que hay entre medio, ¿cierto?, pudieron participar, ¿cierto?, dentro de este proyecto que ellos realizaron. Y el último punto a una buena planificación. ¿Listo? Es decir, y esta planificación incluye también pequeños incrementos y cosas de ese tipo, resultados que puedan ser medibles, que el banco pueda ver de que realmente lo planificado versus ejecutado, ¿cierto?, van de la mano, van a la par. ¿Listo? No hay problema con eso. Bien. Conclusión, aquí simplemente hay una tabla donde muestra los criterios, digamos, de suceso, ¿listo? Y entonces, y lo distribuye, digamos, entre los diferentes casos que le mostré, solamente para poder, digamos, resumir. Las conclusiones de esto que están aquí, es importante de que tú, cuando estás desarrollando software, puedas establecer cierto pequeño lapso de tiempo de entrega. Yo creo que eso es importante.
para poder, digamos, incrementar la tasa de éxito que pueda tener tu proyecto. Es importante que en en este proyecto, la participación del usuario, ¿cierto?, sea fundamental, porque él te va a decir si vas por el camino cierto o vas por el camino equivocado. Y es importante que te lo diga en el corto plazo y no en el largo plazo, porque en el largo plazo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos problemas. Tenemos problemas con la entrega del producto. ¿Qué es lo que significa? Retrabajo. ¿Qué significa retrabajo? Eso significa consumo de tiempo. Consumo de tiempo significa dinero adicional que la empresa tiene que pagar. Y todo esto va a desencadenar posiblemente también en el sello que tenga, ¿cierto?, la empresa. Ser catalogada, ¿cierto?, de una empresa, de una muy buena empresa, de una empresa mediocre o de una mala empresa. ¿Bien? Por lo tanto, es importante de que ustedes que van a abordar el tema de la gestión de proyectos lleven en consideración todo este tipo de problemas. ¿Esto? Que en alguna parte, más de alguno lo va a tener que tocar, pero y ahí están justamente. Fíjense, el PMBOK está pensado en ayudar, ¿cierto?, a administrar los proyectos de cualquier naturaleza, ¿visto? No son necesariamente software. Lo otro que es importante, señores, la base para poder construir cosas son los requerimientos. Si usted está desarrollando software y alguien le pregunta, ¿y esta pantalla de dónde salió? ¿Dónde el requerimiento? ¿En qué parte de la especificación? ¿En qué parte de la especificación del requerimiento, cierto, está? Dice, no está, entonces estás haciendo algo que el cliente no pidió. Y por ahí comenzamos, ¿cierto?, a ver de que posiblemente esto te pueda generar un problema. Algo que nadie pidió y que te está generando hoy un problema. Bien, eso, digamos, es el tema de la presentación que tiene relación con la parte de proyecto. Entonces voy a proceder a detenerlo. Bien, entonces